Quiero darte la bienvenida de nuevo y de regreso a nuestra segunda clase, nuestra segunda transmisión de este curso que estamos hablando acerca de cómo limpiar nuestro templo. La semana pasada estuvimos hablando de que nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo porque Él nos compró, porque Él pagó un precio y eso nos separó, nos santificó. Y ahí vienen dos elementos primordiales. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si me acerco a Él, necesito creer que hay y que Él galardona a los que le buscan. Y sin santidad, no lo voy a ver. Entonces vimos que es importante para llegar a la promesa de Dios, limpiarnos. Si usted no ha visto el primer video, le pido que lo mire, que lo baje, que lo estudie, para poder entrar a este segundo tema en el cual ya vamos a hablar de las 3 limpiezas que Jesús hizo en su vida en el templo. Seguramente usted me va a decir ahorita, no, pastor, pero yo solo he leído una. Pues déjeme irle enseñando que Jesús no limpió el templo una vez, sino 3 veces. Y cada una de ellas enseñó algo diferente para este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Vamos por favor entonces hoy a empezar con el segundo tema y vamos a empezar en una palabra profética. El profeta Jeremías, capítulo 7, versos del 1 al 11, le habló directamente a Israel acerca de este principio. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Voy a parar ahí. El profeta literalmente lo tuvieron que ir a parar en la puerta del templo. Y ahí tenía que dar esta palabra para que todo el pueblo de Israel escuchara. Y esta palabra dijo: oíd palabra de Jehová todo Judá. Los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: líbranos, líbranos, para seguir haciendo todas estas abominaciones, líbranos de ellas. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. La gente llegaba al templo, iba a adorar, y el profeta se paraba y decía: tienen que ser limpios. Miren esto, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, entonces los haré morar en este lugar. Ellos llegaban como al día de hoy, creo que llegamos muchos. Vamos al templo el domingo, pero seguimos nuestra vida ordinaria, nuestra vida normal, nuestra vida natural de lunes a sábado. Dios no quiere ya eso. Él quiere limpiarnos por completo para que nuestra vida sea un templo movible, un templo que se mueve para todo lugar y que manifiesta la presencia de Dios. Él lo dijo de una manera muy interesante cuando en Juan, capítulo 16, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 al 15, lo dejó bien claro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por favor, escuche. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos convierte en templo, entonces Él, el Espíritu, nos va santificando y nos lleva a toda verdad. Y aquí voy a hacer un alto y le voy a hacer una pregunta. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí viene un cuestionamiento muy fuerte. ¿Hay áreas en tu vida donde todavía eres esclavo? ¿Donde todavía eres un deudor? ¿Habrá áreas en tu vida donde todavía tienes muchas cosas que no tienes libertad? Piensa en una caja que tiene muchas cosas metidas. Eres tú mismo, pero piensa en una caja. Esa caja se va a convertir en un templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ¿cuántas cosas va a encontrar en nosotros que no son correctas? ¿Cuántas cosas va a encontrar en ti que no están bien? Entonces las va a tener que limpiar. Va a tener que purificar tu cuerpo, tu forma de comer, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de oír. Va a tener que purificar tus pensamientos, va a tener que empezar a purificar tus sentimientos, va a purificar tu forma de hablar. Y es un proceso de limpiarnos. Pero escuchen, mientras más nos limpiamos, más libres somos.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pregunta, ¿algún área en tu vida necesita ser limpia? Por la verdad de Jesucristo, el Espíritu Santo lo va haciendo poco a poco. Ahora, voy a entrar de lleno a hablar de las 3 veces que Jesús limpió el templo. Voy a darte un panorama, voy a darte un mapa y luego vamos a entrar a hablar de la primera limpieza, cómo empezar a limpiar todo mi ser para obtener la promesa de Dios, la vida que Él ofrece. ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué toma posesión del liderazgo y ahora ya Moisés ha muerto y Josué le toca ser el líder? Dios le da esta palabra a Josué y le dice, mira Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. No te voy a abandonar. Voy a hacer los mismos milagros, los mismos prodigios. Voy a estar contigo. Te voy a acompañar. Pero Josué, dedícate día y noche a meditar en mi palabra. Cumple todo lo que en ella está escrito y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa ha sido una clave para mi vida siempre. Siempre he buscado la forma de meterme en la palabra, de meterme en ella, porque sé que la palabra hace prosperar mi camino, pero tengo que empezar a limpiarme. Primera limpieza del templo. Cuando Jesús inicia su ministerio, limpia por primera vez el templo. Esto lo vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 13 al 19. Segunda limpieza del templo. Al final del ministerio de Jesús. La segunda limpieza del templo la encuentras en Mateo 21, 12, 17. Y la tercera limpieza del templo es al final de su ministerio, luego de hablar con la higuera, se recuerda ese diálogo, y él va a limpiar tercera vez el templo, y eso lo vas a encontrar en Marcos 11, 11 y Lucas 19, 45, 46. Y ahí tienes el mapa de las 3 veces que Jesús limpia el templo. Vamos a hablar hoy de la primera limpieza que Jesús hizo en el templo. ¿Cómo empezó a limpiar? ¿Y cuál es la primera? Porque Jesús es ordenado. Él va a empezar a limpiarte de una forma ordenada para llevarte a esa vida plena, para llevarte a la plenitud que Él quiere que tú tengas con Él. Juan capítulo 2, versos 13 al 19. Primera limpieza. Son 3, ¿de acuerdo? Ya nos dimos cuenta que somos templo del Espíritu. Ya sabemos que el Espíritu nos conduce a toda verdad, que Él quiere liberarnos de toda mentira. Y aquí voy a parar Juan 10, 10, para poder encontrar el por qué debo limpiarme, el por qué debo de crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué debo de crecer en la estatura de Jesucristo, a la imagen de Jesucristo, para regresar a la naturaleza de Dios? Ahí regreso a su imagen y semejanza. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Por cuánto tiempo nos ha robado el ladrón? Nos roba en la salud, nos roba en las finanzas, nos roba en todo. Pero Él ha venido para que tengas vida. Y si tú estás viendo este video en este momento, si estás viendo esta serie, es porque Dios está interesado en tu vida, en regresarte a una vida en abundancia, a romper con todo lo que el enemigo te robó y a vivir una vida de fe y a vivir una vida de santidad y poder empezar a crecer, a caminar este camino, creciendo en la estatura del varón perfecto y menguando yo, para que Él pueda verse, para que Él pueda notarse en mi vida. Vamos a la primera limpieza. Juan 2, 13, 19. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Y respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la primera limpieza.
Y tiene la misma secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Él va a limpiar el lugar de todos los que están vendiendo, de todos los que están haciendo de su casa un mercado. Sin embargo, hoy lo uno al primer mensaje, a la primera serie que predicamos, porque el templo ya no es el que se hace de mano de hombre, pues Él no habita en templo de mano de hombre. El templo somos nosotros, porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esto era una sombra, tipo o figura de lo que iba a pasar en nuestra vida. Íbamos a llenar este templo de tantas cosas que a Él no le agradan. Íbamos a llenar este templo de tantas cosas que a Él no le gustan. Una comida que a Él no le gusta, algo que miramos que a Él no le agrada, y vamos a contaminar este templo. La primera limpieza, quiero que le prestes atención a lo que Jesús dice. Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levanto. Esta palabra lleva consigo un proceso que tenemos que comprender. Es un proceso de muerte. La primera limpieza es un proceso de muerte. Y para poder comprender este proceso de muerte, tenemos que ir a lo que le trajo a memoria a los discípulos. Dice, el celo de tu casa me consume. Leo un poco antes. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está escrito? Vamos juntos, Salmo 69:9. Salmo 69:9. Ellos trajeron a memoria lo que el rey David había dicho. Salmo 69:9. Porque me consume el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperan, cayeron sobre mí. O sea, David se sentía celoso por la gente que no tenía respeto, no tenía un temor reverente a la casa de él. No sabía que era templo, no sabía que él habitaba en ellos. Entonces ahora había un celo por esa casa. Jesús mismo tiene un celo por ti. Esto quiero que lo comprendas. Está celoso por ti, por lo que hay dentro de ti. Cada vez que te ve comer mal, cada vez que te ve hacer mal un negocio, lo que dejas entrar a ti, a Él mismo le entra un celo porque habita en ti, porque Él está en ti. Esta primera vez que Él limpia el templo, habla de su muerte y habla de su resurrección. Jesús dijo literalmente en Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, aquí hay 2 cosas que tenemos que entender. Punto A, Él va a pagar el precio del pecado para que tú no vivas más en pecado. Y punto B, Él va a quitar el poder que había reinante del pecado sobre tu vida para que ahora tengas la vida que Él ofrece. Vamos a la primera. ¿De qué quiere limpiarte? Romanos 6:23. Y aquí sí estamos ya trabajando el segundo tema fuertísimo, una muerte al yo. Esto es lo que muy poco se enseña y por eso es que mucho problema radica el día de hoy. Un ejemplo, la respuesta blanda aplaca la ira, ¿sí? Pero ¿cómo lo voy a poner por obra? ¿Cómo deja de ser una teoría en mí y se vuelve una práctica? Bueno, alguien te va a contestar mal hoy. O tal vez vas a llegar a tu casa y tu esposa tiene ira porque el niño no se portó bien o porque en el trabajo no le fue bien o simplemente porque ese día está molesta. ¿Cómo vas a practicar un mensaje? ¿Cómo va a pasar de ser teoría a ser obra si un día alguien no te contesta en ira? ¿Y sabes cómo vas a medir que esto funciona? Porque está en ira y tu respuesta ya no es en ira. Tu respuesta antes era en ira. Te enojabas de tú a tú, respondías de tú a tú y se armaba un problema serio. Pero ahora que entendiste que eres templo del Espíritu y te vas a limpiar de todo pecado, ya no respondes como ella o como él responde. Vas a responder con respuesta blanda. Entonces, la palabra teórica pasó a ser una palabra de experiencia. Y la palabra de experiencia, amado, es la que produce testimonio. Es la que produce fruto. Y dijimos que tenemos que tener como fruto la santidad y como meta la vida eterna. Y la vida eterna solo se logra en la fe en el Señor Jesucristo y en la santidad. Y eso produce el testimonio. Es la sangre del Cordero la que vence. Ahora, póngale atención a esto. Porque la paga del pecado es muerte. No podemos negociar con el pecado. El pecado es muerte. La palabra pecado, déjeme dibujarla porque es importante. Es una palabra griega y la palabra era una palabra de las fiestas, de los juegos que se hacían en Roma. Ellos jugaban al arco y a la flecha.
Agarraban la flecha, la ponían en el arco y apuntaban y disparaban. El juez apuntaba 100, 90, 80, 60, lo que podían apuntar. Pero cuando la flecha ni siquiera pegaba en la rueda donde estaba el punteo, se apuntaba pecado. Pecado es errar en el tiro, es estar tirando flechas, es estar desgastando flechas y no pegarle a nada. Cuando yo tenía 16, 17 años, siempre tenía claro en mi meta, en mi mente la meta. Siempre decía, quiero llegar a esto, quiero pelear por esto. De 19 a 20 años, 21, hice de mi vida como un mercado, probando de todo un poco, haciendo de todo un poco. Hace algunos años yo oía a un pastor predicar esto y decía, cuando empieces algo, termínalo. Si vas a abrir un pozo, no lo dejes a medias hasta que encuentres agua. A esto se refiere pecado. Pecado es aquellas personas que abren un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito allá, hacen un poco de esto, un poco de lo otro, y cuando vienes a darte cuenta no han hecho nada de su vida. Lo primero que tenemos que aprender a limpiarnos es a ser disciplinados, aprender a ser constantes en aquello que hacemos en nuestra vida, porque si no, dice que la paga del pecado, lo que te va a pagar la vida si no eres constante, lo que te va a pagar la vida si no tienes un propósito, lo que te va a pagar la vida si no tienes metas claras y constantemente en ellas, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que empezar verdaderamente a centrarnos y a empezar a limpiarnos de todo pecado, de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Se recuerda lo que la ley de Josué? Estudia la palabra y ponla por obra y yo estaré contigo y todo te va a salir bien. Harás prosperar tu camino. Amado, si en su vida no hay libertad, es porque está errando en el tiro. Si usted no tiene salud, está errando en el tiro. Si su matrimonio no tiene paz, está errando en el tiro. Vamos a reaccionar ahora. Quiero sacudirlo, quiero encararlo y decirle, ¿hay libertad o no en su vida? Necesitamos verdaderamente ser limpios, liberarnos de la paga. A ver, esto es interesante. Si yo cometo pecado, el pecado me paga. Si hoy siembro algo malo, voy a recibir cosecha. ¿Estamos siendo claros? Si yo cometo hoy otra vez un error, me va a cobrar factura. Lo que Jesucristo vino a liberarte es de la siembra mala para provocar cosecha mala. Vino a liberarte de eso. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer buena obra, porque Dios sabe que lo que siembras vas a cosechar, y si siembras en fe y en santidad vas a cosechar bien. La palabra es clara y dice, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué quieres recibir? La paga del pecado es muerte. La paga en Dios, la dádiva de Dios es vida. O sea, tenemos que tomar decisiones y la primera limpieza de nosotros, lo que Dios empieza a limpiar es de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, que no nos deja reconocer que fallamos, que su sangre nos ha limpiado. Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está la primera limpieza. Limpiar nuestra conciencia de obra muerta. Fíjese pues. Un día entro yo a mi casa, estaba mi hijo viendo televisión. Quería enseñarle este principio, aplicárselo a mi familia, aplicarlo a mis hijos. Y le digo, hijo, ¿qué haces? Aquí, entreteniéndome un momento viendo una película. Y dijo la palabra clave para enseñarle este principio. A ver, sentate, ¿qué dijiste? Entreteniéndome un ratito, papá. Ahora, di otra vez la primera palabra, le dije. Entretener. O sea, hijo,
El estar sentado viendo televisión, una serie, 1 hora, 2 horas, es un entretener. ¿Sabes qué? Nunca vas a llegar a tener. Agarró la palabra entretener. Son todas aquellas cosas que consumen tu tiempo, que consumen tu esfuerzo, pero no te dan nada. No te van a dar una buena paga. Es un tiempo perdido. Es un tiempo no sembrado. Y ¿sabes algo? Cuando vengas a sentir, ya tienes 40, 50 años y ahora vas a ir a decir, mire, me dan un crédito. Mire, fíjese que usted ya no es sujeto a crédito por su edad. Ya no te van a dejar entrar ahora ni siquiera a los supermercados. Y se fue el tiempo. Por eso es que Salomón en el libro de Proverbios dejó algo clarísimo. Miren a la hormiga, que cuando tiene fuerza, que en el tiempo trabaja, que en el tiempo se esfuerza para luego cosechar. Sin embargo, miramos personas, cabecean un rato, dormitean otro, otros se cruzan de brazos, pero algo impresionante. Viene la pobreza, viene la miseria a sus vidas y los deja como mendigos. Ese es el principio que quería dejar primero. Tenemos que limpiarnos de obra muerta. Tenemos que aprender a limpiarnos de las cosas que no nos hacen bien y empezar a poner nuestro tiempo, a poner nuestro esfuerzo en las cosas que podemos hacer que producen una buena dádiva, y esas son en Jesucristo. Y lo último, el poder del pecado. El precio ya lo vimos, ahora el poder del pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos en algún momento hemos errado, pero ahora debemos aprender a correr al Señor y a echar mano de su preciosa sangre todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para obtener limpieza, la limpieza que necesitamos y empezar a tener esa vida que Él quiere. Última cita, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el año de 1991, Vicky y yo regresábamos del ginecólogo y el ginecólogo había dicho que todo estaba bien. Íbamos a tener gemelas. Sin embargo, pasa un accidente en el camino y esa misma noche estábamos en el hospital. Nuestras 2 hijas estaban naciendo. El 2 de abril yo estaba enterrando a mi primera hija. Había sembrado mal, estaba cosechando mal. Y déjame decirle, no se le desea a nadie enterrar a una hija. Cuando yo regreso ese mismo 2 de abril al hospital, me dicen que mi segunda hija va a morir. Por 7 minutos tuvo un paro respiratorio y después de esos 7 minutos, 6 meses en alto riesgo. Desde el 91 hasta ahora, haga cuentas, todos los días, para poder recuperar esos minutos sin oxígeno del cerebro, hemos tenido que tener operaciones, terapias, disciplinas constantes para poder levantar a esta niña de una silla de ruedas para que pueda hablar y pueda ver. Déjeme abrirle mi corazón un minuto. Sembré 2 minutos de placer en pecado, 28 años de cosecha. ¿Sí? Dios ya me perdonó, sí. Dios me bendijo, sí, pero la cosecha está. Amado, la primera limpieza es tener conciencia que en lo que hago recibiré consecuencias. Y si siembro en pecado, recibo muerte, pero si siembro en Cristo, recibo vida. ¿Qué quieres? Yo soy testigo de eso. Y por eso hacemos estos cursos y transmitimos con pasión para enseñarte. No te vas a librar de la cosecha. La primera limpieza fue tienen que morir ese templo, tienen que destruir lo que ustedes creen que es correcto. Y déjenme que yo los construya. Déjenme que yo los construya. Yo tomé la decisión a mis 20 años que Jesús me construyera, pero había sembrado mal 3 años y 28 años más tarde. Claro que tengo cosechas de Cristo y bendigo a Jehová por lo que he hecho en mi vida, pero aún pago consecuencias de las siembras que hice en mi juventud. Quiero que me mires antes de terminar. La primera limpieza, hay una palabra clara: no contamines el templo. Necesitas morir a tus pensamientos, a tus sentimientos. Necesitas terminar con ese criterio
para poder empezar a recibir vida. Quiero retarte a que el día de hoy tomes decisiones. Tal vez tú puedes decirme hoy, yo estoy igual, pastor. He recibido demasiada cosecha mala de mi vida. Estoy recibiendo consecuencias que no me gustan. Ok, tienes que cambiar la semilla. ¿Y cómo se cambia? Empezando a morir a tu hombre de orgullo para empezar a vivir en humildad y dejar que Jesús construya lo que Él tiene que construir. Esta semana es una buena semana para empezarlo a practicar. De muerte a vida. Siembras en pecado, recibes muerte. Siembras en Cristo, recibes vida y vida en abundancia. Mi deseo es que tomes decisiones para poder recibir vida. Solo lo vas a lograr en Cristo Jesús. Ven a Él y dile, toma control de mi vida, Señor. Ya no puedo hacerlo más. Me rindo, me declaro impotente. Permite morir a todo lo que he hecho hasta este día y levanta tú, como tú moriste y tú resucitaste, levanta mi vida, levanta este templo. En el nombre de Jesús, así sea en tu vida. Amén.